Este es nuestro primer viaje de bikepacking y de camping. Y qué mejor que empezar esta aventura que con esta imagen surreal. Este video se trata sobre bikepacking, que es lo mismo que la bici con equipaje, y de buscar un buen lugar para pasar la noche y acampar con estos peludos. Espero que estas imágenes sean de su interés y que las disfruten. Este riachuelo ha estado presente, por no decir menos, en los capítulos anteriores. Vimos también la vertiente de agua entre las montañas que le da vida a este arroyo. Eso fue en el primer capítulo. Si no lo han visto, los invito para que lo vean. Y por eso quiero mostrar este lugar, porque es aquí donde empieza este riachuelo. Si buscan en Google Maps el río Hueyapan, este es el lugar donde empieza, que va a ser una imagen reiterativa en este capítulo de inicio a final. Esto es que vamos a seguir el curso y los meandros que va formando el riachuelo, hasta el lugar donde vamos a acampar. Este riachuelo que nos ha acompañado desde el inicio del recorrido y que no hace falta nombrarlo, aunque sí, venga, para que recreemos esto de los nombres de la cultura mesoamericana y de esa relación entre lenguaje y territorio. Hueyapan, que viene del náhuatl huey, que es grande, atl, que quiere decir agua, y pan, que significa sobre o en, se refiere a un lugar, y sería literalmente sobre el agua grande. Esa es una montaña que está llena a reventar de agua, y hemos visto cómo abunda el agua en esta región. Es decir, no estoy equivocado al destacar esa relación entre lenguaje y territorio, que tenía la cultura mesoamericana. No digo que sea evidente, pues nada lo es, pero es sonoro, está en sus nombres. Nombres que pronunciamos. Ahí está el secreto. Este nombre alude y da cuenta de la principal o más destacable característica de la naturaleza de esta zona. El agua, Hueyapan, sobre el agua grande. Todo esto para decirles que este arroyo atraviesa la Concordia. La Concordia es la hacienda donde vamos a acampar esta noche y ofrece varios servicios, como estar en sus instalaciones tal y como lo vamos a hacer, además de otras estancias como cabañas y productos que elaboran a partir del blueberry, fruto que se cultiva en la zona. Más adelante les voy a mostrar las cabañas, así como los recorridos al aire libre por senderos y caminos silvestres. Y vamos a entrar a un bosque endémico, que es principalmente lo que les quiero mostrar. Pero antes de hacer el recorrido por la hacienda, voy a armar la carpa aquí. Ya estamos en el lugar donde vamos a acampar. Ahora sí vamos a dar un recorrido por la finca. Estamos en un bosque de encinos y coníferas. Pero primero les quiero decir que un bosque endémico se refiere a plantas y árboles que son propios de un lugar y que solo se encuentran allí. Ahora sí, este es el bosque de coníferas y encinos y se encuentra en un área delimitada. Esta es una zona destinada para su protección dentro de la misma hacienda. Las características principales de un bosque de coníferas son: sus árboles llegan a los 100 metros, las hojas son en forma de aguja, sus semillas tienen forma de cono y su clima es templado. Se encuentra entre los 1500 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. Los árboles que predominan son los pinos. Estos bosques albergan una fauna variada, entre las que destacan ciervos conocidos como el mazatl. Este es el mazatl, el ciervo mexicano. Hago un paréntesis porque no es propiamente que haya venados en estos bosques. Hay algunos y en su mayoría están en cautiverio por razones de espacio, como es el caso. Aquí están en un área delimitada. Es un contraste complejo. De alguna manera aquí se pueden preservar, de lo contrario estarían altamente vulnerables y sin protección. Lo cierto es que este animal es hermoso, y aquí lo podemos apreciar. Continuando con los animales de este bosque, decíamos que también hay conejos serranos, armadillos, tlacuaches, gatos monteses como el ocelote, ardillas grises y voladoras, roedores y animales de granja, así como serpientes y víboras de cascabel de cola negra. Aves canoras o cantoras como el clarín jilguero, azulejos garganta azul, petirrojos, carpinteros y belloteros, entre otros, así como codornices, guajolotes y aves de rapiña como el sopilote y el tecolote.
Este es uno de los senderos de la hacienda y al lado, como se puede ver, están las plantas de arándano. De este fruto del bosque elaboran varios productos como licores, dulces y mermeladas. También tienen estas huertas orgánicas, pero lo que predomina es el cultivo del blueberry. Ahora vamos a ver la represa que construyeron en este lugar aprovechando el agua del riachuelo Hueyapan, recurso fundamental para irrigar los cultivos de la finca. Aquí vienen los meandros del río. Ahí va formando su camino, su curso, y en esta parte hicieron esta represa. Y allá continúa. Aquí se aprecia mejor la represa. Miren lo que me encontré aquí. Sentarse en esta media luna de piedra para recrear el logos y elucidar con el idioma y el lenguaje el poder de las palabras, evocando 1.000.000 de letras. Hay un poema de Federico García Lorca sobre el agua, corto, ahí les va. Agua, ¿a dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú, qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo, qué no deseo por el río y por la mar? 4 pájaros sin rumbo en el alto Chopo están. Bueno, ahora empieza el momento crucial de este recorrido. Nos vamos a alistar a pasar la noche. Pero antes voy a refrescar los pies en este arroyo. Espero que todo vaya bien y que no nos salga un coyote o una serpiente emplumada. Lo más difícil va a ser la lluvia y las nubes están ahí arriba. Para aislar la humedad tengo un par de bolsas de plástico que espero sirvan. Y para el frío, en caso de que sea muy intenso, tengo una bolsa térmica de emergencia para no morir de hipotermia. Ahora algo divertido. Vamos a preparar la fogata. Vamos a preparar la cena. Les voy a mostrar lo que vamos a comer esta noche. Los perros tienen sus croquetas y además una sorpresa grasosa y carnosa. Pero que atentos los chorizos argentinos. Yo voy a comer queso fresco, pan y el vino de blueberry que preparan acá. Ahora se los enseño. Este es un pequeño recorrido nocturno por el riachuelo. Y aquí ando siguiendo el pez, a ver si lo volvemos a ver. Estos peces que vemos pueden ser truchas arcoíris, también sardinas, primos del salmón que hacen un recorrido remontando el riachuelo para desovar. Bueno, ahora después de este pequeño recorrido nocturno, es hora de ir a descansar. Vamos a dormir un poco y a reponer las energías. ¿Qué pasa, Kofi? A dormir, ¿no? Buenos días, peludos. ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron? ¿Sintieron frío con todo ese perero que tienen? No, ¿verdad? Nos vamos a organizar. Ay, bonito. Ay, ay, ay. Buenos días, Kofi. Bueno, y ahora que sobrevivimos a este primer camping, voy a despedir esta bonita experiencia invitándolos a que conozcan este lugar. Y si siguieron hasta este punto del video, se suscriban, le den like, comenten y compartan y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. No siendo más, hasta la próxima. Chao.